Hola, soy Alberto Domínguez Galdón, coordinador Erasmus del IES Lluís Cimarro de Xàtiva. Este centro educativo actualmente coordina un proyecto de movilidad K102 y en el pasado ha coordinado diversos proyectos también de movilidad K102. Bien, una vez realizada la selección de los alumnos, se procede a preparar las movilidades desde varios puntos de vista. El primer proceso que se realiza es la firma del convenio entre el alumno y el promotor de la movilidad, que en nuestro caso es el centro educativo que coordina el consorcio. Este contrato estipula las directrices básicas de la movilidad y está firmado y sellado por el promotor, su representante legal y por el alumno. Posteriormente a la firma de este documento, se buscan, en colaboración de las entidades o institutos homólogos, las empresas para que los alumnos puedan realizar las prácticas. Una vez conseguidas las empresas, se intenta adecuar el perfil de los alumnos con las demandas de las empresas. Para ello disponemos de la información del currículum vitae de los alumnos y el perfil profesional que requieren las empresas. Una vez ya tenemos clara la distribución de los alumnos entre las distintas empresas de un determinado destino, se procede a elaborar la documentación del proyecto. Esta documentación consiste en la firma de un convenio entre el alumno, la empresa donde va a realizar las prácticas y el centro de envío, en el que se detallan las actividades a realizar durante el periodo de movilidad. Asimismo, también se elabora un documento que es un acuerdo de calidad que también está rubricado por todas las partes. Estos dos documentos son los que definen las prácticas a realizar y el rol de cada uno de los actores debe desempeñar. Estos documentos se elaboran previo al inicio de la movilidad. Cada empresa elige un tutor o un mentor que realizará las tareas de tutorización del alumno en la empresa. Una vez finalizado el periodo de movilidad, se procede a elaborar una serie de documentos en los que se evalúan los resultados de la práctica del alumno. Entre estos documentos resaltamos la evaluación de las competencias técnicas del alumno, la evaluación de las competencias lingüísticas y la evaluación de las competencias transversales. Esta evaluación la realiza el tutor de la empresa. La empresa también expide un certificado de trabajo que tiene que ir firmado y cuñado por el responsable legal de la misma, en el que deben constar necesariamente el nombre del alumno, el título del proyecto y las fechas de realización de las prácticas. Los alumnos llevan a cabo un control de las actividades realizadas en este periodo en un documento en el que semanalmente van detallando los distintos trabajos realizados. Este documento le llamamos el handbook. De forma paralela, y dado que a un determinado flujo van una serie de alumnos de uno o varios centros educativos, la elección del profesor acompañante, tanto a la ida como a la vuelta, también forma parte de este proceso. Se intenta elegir al profesor acompañante de forma que sea algún profesor de algún centro que mueva alumnos en ese flujo concreto y que tenga experiencia en el tema de las movilidades, Erasmus, ya que entre sus tareas debe controlar todos los procedimientos y la documentación esté rellenada de forma adecuada. Para ello se forman a los profesores acompañantes y se les detalla claramente cuáles son sus tareas a realizar. Es muy importante su labor, porque la mayoría de los participantes en las movilidades son adolescentes que es la primera vez que salen del país. Y la figura de un profesor tutor que les acompañe tanto a la ida como a la vuelta les da mucha tranquilidad a ellos y a sus familias, que también es muy importante. Cuando ya tenemos claros los participantes y los acompañantes de cada flujo, en algunos casos, en colaboración con las empresas, institutos homólogos del destino,
Se buscan alternativas de alojamiento y en otros casos es el propio alumno, con la ayuda de su tutor, el que busca el alojamiento. El centro coordinador del consorcio contrata los seguros y los viajes en un paquete, de forma única, ya que es la manera de garantizar que todos los participantes del flujo viajen juntos en el mismo transporte y en las mismas condiciones. Esto es muy importante porque es la forma que tenemos de garantizar que el flujo salga bien desde el punto de vista en que estamos obligando a que todos salen juntos y todos vuelven juntos. Esta cantidad se les detrae de la beca inicial, tanto la parte del seguro como la parte de viajes, y el resto de la beca se transfiere al alumno para que pueda sufragar los gastos de alojamiento, manutención y transporte local. Durante el periodo de movilidad, la comunicación entre el coordinador del centro de envío, el coordinador del proyecto, los profesores acompañantes, el tutor de la empresa y los alumnos es constante. Este seguimiento se realiza mediante aplicaciones del estilo WhatsApp y Telegram, correo electrónico, llamadas telefónicas, redes sociales, etcétera, etcétera, y esta comunicación contribuye a que se cumplan los objetivos y a la calidad de la movilidad. Todos los alumnos que participan más de 15 días en un proyecto de movilidad tienen que realizar obligatoriamente un curso de formación en el idioma que se desarrolla en sus prácticas o en inglés. Por ello, la Comisión Europea ha puesto a disposición de los participantes una plataforma lingüística llamada OLS en la que los alumnos se registran y realizan un test inicial. Este test inicial les va a elaborar un curso de formación acorde a su nivel de idioma. Se crea un curso acorde a su nivel, el alumno va realizando horas de formación en este curso y cuando se vuelve de la movilidad debe realizar un test final que determinará el nivel de idioma alcanzado por el estudiante. Es una tarea del coordinador dar las licencias para poder realizar el test inicial y activar las licencias del curso una vez realizado el test inicial, y también es un trabajo específico del coordinador o responsable designado del efecto velar por la realización de los test final por parte del alumnado. Para realizar el control y seguimiento de las movilidades se establecen mecanismos tanto a nivel operativo como a nivel administrativo. Estos mecanismos involucran a todos los actores que participan en la movilidad, desde los coordinadores Erasmus de los distintos centros educativos, los profesores acompañantes, los tutores en destino y los alumnos. Para ello se crean grupos de trabajo específicos por flujo, como hemos nombrado antes, y también por áreas de trabajo. El alumno, al volver de la movilidad, aparte de realizar el test final de la OLS, también debe realizar una encuesta en la que debe valorar la experiencia de la movilidad. A cada alumno le llega a su correo electrónico personal un link en que se le invita a realizar esta encuesta. Su realización es obligatoria por parte del interesado. También a la vuelta de la movilidad, el centro coordinador del proyecto organiza una conferencia final de difusión de resultados en la que los alumnos participantes muestran sus experiencias Erasmus. A esta conferencia asisten los estudiantes que han participado en las movilidades Erasmus, los profesores acompañantes, los coordinadores de los distintos centros educativos y aquellas personas interesadas en conocer las experiencias de movilidades. Generalmente el feedback obtenido en los testimonios de los alumnos junto con los resultados de las encuestas que han realizado los alumnos, las que hemos citado anteriormente, ayudan a evaluar y mejorar la experiencia de las movilidades futuras.
toda la información documental generada es validada y almacenada, y también se incorpora toda la información de los datos de las movilidades en una herramienta como es la Mobility Tool para guardar todas las movilidades.